Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Dios bendiga a todos los amados en este día, gloria a Dios. Recuerda, estamos en este programa Experiencias con Dios. Y hoy vamos a, gloria a Dios, a compartir de parte de Dios, con la ayuda del Señor, un tema que es la oración. ¿Cómo orar? Gloria a Dios. Este tema es muy conocido, pero también hay muchos que están para este último tiempo queriendo aprender a orar, queriendo saber cómo orar. Bueno, aquí traemos unas pautas y gloria a Dios, y unos tips para, para aplicar bien la oración. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos alabanza, oh Dios. Reconocemos que tú eres grande, Señor de maravillas. Bendito Dios, sabemos que todo lo que hacemos, Señor, es porque tú provees las fuerzas. En esta hora presentamos este espacio de tiempo, este mensaje, Señor. Las personas que han de escuchar, Señor, mi vida, te pedimos, Señor, dirección por tu Espíritu Santo, guianza, respaldo. Que lo que hagamos, Señor, lo que digamos sea conforme a tu voluntad, Señor, para edificación, para bendición y fortaleza de los corazones, las almas y los espíritus, Señor, que han de escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda obra de las tinieblas y todo lo que se levanta para estorbar, para tergiversar. Para estorbar este mensaje lo declaramos inoperante. En el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Sí, amado, la oración. Vive Cristo para siempre. La oración es un tema, gloria a Dios, o es una herramienta mejor fundamental para el creyente. Todo aquel que tiene fe o que quiere manifestar su fe o expresar su fe, una de las herramientas que tiene para expresar su fe es la oración, orando al objeto de su devoción. Gloria a Dios. Así que la oración es esa comunicación que podemos establecer con ese ser supremo al cual nosotros adoramos, al cual nosotros creemos y en el cual hemos depositado nuestra fe. Ahora, la oración al Dios creador, poderoso y eterno, al único Dios, al soberano, gloria a Dios, ciertamente para acercarnos al único Dios y para que nuestra oración sea escuchada, hay pautas que hay que seguir, que hay que, gloria a Dios, poner en práctica el momento de nosotros acercarnos a orar para tener un oportuno socorro, para ser atendidos por Él. Hay ciertas pautas que nosotros tenemos que conocer y poner en práctica en nuestra oración. Gloria, vive Cristo para siempre. En cierta ocasión, los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos. Y entonces el Señor Jesucristo comenzó a darle pautas. Le comenzó a enseñar una oración tipo, en la cual habían pautas que se utilizan para que nuestra oración sea oída en lo alto. Y Él comenzó a decirles: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gloria a Dios, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Entonces Él comenzó a través del Padre Nuestro, esta oración del Padre Nuestro, que es una oración modelo, a enseñarles el cuerpo de una oración, las pautas dentro de una oración, donde primero comienza a ensalzarse al Señor, al Dios eterno, a darle gracias, a darle gloria, a reconocer su grandeza. Entonces lo primero que se hace es comenzar a ensalzar el nombre del Señor, porque Él es digno de gloria, digno de honra, y Él es sublime. Y el hombre que se acerca a Él debe acercarse en humillación, gloria a Dios, y en reconocimiento a su grandeza. Entonces comienza uno con ensalzar al Señor, el nombre del Señor, reconociendo su grandeza, reconociendo lo alto y sublime que es Él, y lo grande de su potencia, que Él es digno, santificando su nombre. Entonces es un comienzo en el que nosotros
comenzamos a glorificar el nombre de Dios. Nuestra oración para comenzar debe comenzar glorificando, honrando el nombre de Dios, santificando el nombre de Dios. Vive Cristo para siempre. Gloria. Luego que nosotros entramos en este proceso de honrar, de loar el nombre de Dios, después de que le damos gloria a Dios, podemos entrar a hacer nuestra petición. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos pedir conforme a su voluntad. Entonces, que debemos ser sabios al momento de pedir, que no podemos pedir cosas descabelladas en pocas palabras, sino que dice la palabra de Dios que si algo pidiéramos conforme a su voluntad, Él oirá desde los cielos y responderá. Entonces nuestra oración debe ser algo que esté dentro de la voluntad de Dios, dentro de la justicia de Dios. Entonces tenemos que pedir con inteligencia, saber qué es lo que Dios está dispuesto a hacer para nosotros, dentro de su voluntad, dentro de su perfecta voluntad, y conforme a ese conocimiento pedir. No puede ser una petición sin inteligencia, sin conocimiento. Tenemos que entender qué Dios está dispuesto a darnos, y conforme a esa disposición que Dios está dispuesto a respondernos, así tenemos que pedir. No podemos pedirle a Dios cualquier cosa que esté sin haber examinado antes que esto esté dentro de la voluntad de Dios. Porque ya dijo Él de antemano que si algo pidiéramos conforme a su voluntad, Él oirá. A menudo la gente comienza a pedirle muchas cosas a Dios, pero ¿realmente eso que estamos pidiendo está dentro de la voluntad de Dios? Tenemos que examinar nuestra oración para saber qué estamos pidiendo. Gloria a Dios. Sabemos que hay cosas que está dentro de la voluntad de Dios, que Dios está interesado en proveerle al hombre el sustento, el bien. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Es la razón por la que el Señor Jesucristo dice: danos hoy el pan de cada día. Sí, esto es primordial y esto está dentro de la voluntad de Dios, que nosotros pidamos por el pan de cada día. Vive Cristo para siempre. Ahora bien, ahí dentro del acercarnos a pedirle a Dios, de orar a Dios, tenemos que tener en cuenta nuestra presentación delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios para pedirle? Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que al justo le es dado lo que desea. ¿Cómo? Que al justo le es dado lo que desea. ¿Y qué es ser justo? Gloria a Dios. Al momento de pedir, primero tenemos que examinar que lo que pedimos esté dentro de la justicia de Dios, como ya hablamos al principio, como hemos estado hablando. Que sea justo. Es como cuando el joven ora por su esposa, el joven soltero. Es justo que el hombre pida por su esposa. Eso es justo. Ahora, esa es una oración justa, que de hecho Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero ahora, dentro de hacer esta petición, ¿cómo estoy yo para recibir esa petición? Es otro punto que hay que observar al momento de presentarnos delante de Dios para hacer una oración. ¿Yo estoy apto para recibir esa esposa? Ahora, la petición es justa. No es bueno que el hombre esté solo, pero el hombre que está pidiendo está apto para recibir la esposa. Ese es otro punto que hay que examinar al momento de pedir a Dios, al momento de presentarnos con nuestra oración. Vive Cristo para siempre. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios dice que al justo le es dado lo que desea. Pero Él mira la justicia de la presentación del hombre que está pidiendo conforme a lo que está pidiendo. Él mira si es justo lo que está pidiendo y si Él está en la justicia, cumple la justicia para recibirlo. Entonces se miran esas dos partes. Si lo que está pidiendo es justo y Él está dentro de la justicia que amerita recibir lo que pide. Si Él está dentro de la justicia para recibir lo que pide. Entonces tenemos que examinar también, tener en cuenta esto, de que si lo que yo estoy pidiendo es justo y yo estoy dentro de la justicia para recibirlo. Vive Cristo para siempre. Ciertamente el rey David dijo que en inocencia lavaré mis manos, y así
andaré alrededor de tu altar. El hombre al momento de presentarse delante de Dios tiene que llegar reconociendo su pecado a fin de alcanzar la oportuna santificación delante de Dios. Porque ciertamente el quien nos santifica es Dios. Pero ¿a quién santifica a Dios? Al hombre que humillados y contristados reconoce su pecado, reconoce que hay maldad en él. El rey David decía: líbrame de los pecados que me son ocultos, reconociendo que aún inconscientemente podía cometer actos que desagradaban a Dios. Y tenemos que ser conscientes de esto al momento de acercarnos a orar, que no somos buenos. El Señor Jesucristo dijo: uno solo es bueno, el Cristo. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Entonces tenemos que llegar reconociendo nuestra condición de que no merecemos de parte de Dios, pero sabemos que en su misericordia Él nos otorga lo que pedimos dentro de la justicia de Dios. Entonces tenemos que procurar acercarnos dentro de esa justicia. Y Dios dice: sé santos porque yo soy santo. Entonces al momento de presentar nuestra oración debemos procurar ponernos a paz con Dios. Y eso es confesando nuestros pecados, porque dice que Dios no escucha al pecador. Pero luego dice que si alguno hubiera temeroso de Él, a ese oirá Dios. Entonces tenemos que acercarnos en ese temor a Dios. Nuestra oración ante Dios debe ser con temor, con reverencia, entendiendo que Él es sublime, que Él es santo y que Él es merecedor de toda honra y de toda humillación nuestra. Y el reconocer nuestros pecados, dice la palabra de Dios, que el que confesar esos pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y cuando hacemos la oración delante de Dios, lo que vamos es en busca de su misericordia. No nos acercamos a Dios esperando recibir de Él por causa de algún mérito propio, sino que vamos buscando su misericordia, que Dios en su misericordia nos otorgue, porque las obras de los hombres no alcanzarían a pagar un favor de Dios. ¿Cómo? Porque las obras del hombre no alcanzan o no suplen los méritos necesarios para recibir siquiera el más mínimo favor de Dios, porque Dios es alto y sublime y el hombre está en la tierra. Por más que el hombre obre, gloria a Dios, para pagar o para reclamar un favor de Dios por sus obras, Dios está en los cielos, en lo alto y sublime. Es la razón por la que Dios dice que que mis caminos son más altos que vuestros caminos. Y si los caminos de Dios son más altos, entonces sus obras son más altas. Las obras de mérito para Dios están en un nivel más alto en el que el hombre se encuentra. El hombre está aquí abajo en la tierra. Entonces, por más que el hombre haga, no puede pensar que sus méritos pueden ser motivo de acercarse a Dios y reclamar una bendición. Pero sí sabemos que Dios en su misericordia nos otorga el bien que necesitamos. Entonces tenemos que ser conscientes de que es la misericordia de Dios que nos va a proveer ese bien que estamos pidiendo, esa bendición que estamos pidiendo. Tenemos que ser conscientes de esto para no llegar con soberbia y altivez delante de Dios. Vive Cristo para siempre, sino permitirle a Dios que en nuestra humillación Dios nos conozca. ¿Cómo? Que en nuestra humillación Dios nos conozca. Y en nuestra necesidad y en la justicia de Dios, Dios nos pueda proveer ese bien que estamos pidiendo, esa petición que estamos haciendo delante de Él. Gloria y vive Cristo para siempre, aleluya. Así que la oración, todo esto que estamos hablando son pautas que tenemos que tener en cuenta al momento de acercarnos a orar. Porque la palabra de Dios dice, en Santiago dice que pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Por qué? Porque hay malas oraciones. Hay una manera correcta de hacer la oración y hay muchas malas maneras de orar. ¿Cómo? Hay una manera correcta de hacer la oración y hay muchas malas maneras de hacer oración, de orar. Y si el hombre desconoce estas pautas, entonces puede caer en una de esas tantas malas maneras de orar y puede perder su tiempo orando y decir: Dios no me escucha, Dios no me responde, pero no se da cuenta que la manera en que se está acercando a orar es la incorrecta y es por eso que no escucha respuesta de parte de Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Entonces tenemos que entender que hay pautas para orar, para desarrollar una buena oración delante de Dios. Vive Cristo para siempre. Y hasta ahora hemos hablado de ¿qué? Hemos hablado de que lo primero que hay que hacer, gloria a Dios. Vamos a poner en orden lo que hemos dicho. Lo primero que hay que hacer es
ponernos en paz con Dios. En toda oración, gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Pero para ponernos en paz con Dios, tenemos que, gloria a Dios, lograr captar la atención. O sea, es primordial que el hombre se ponga a paz con Dios, porque Dios no escucha al pecador, dice la palabra de Dios. Dios no escucha al pecador, pero Él no desprecia el corazón contrito y humillado. Entonces es primordial que el hombre se ponga a paz con Dios, llegue en humillación, en ruego, en lloro, reconociendo su maldad, a fin de que Dios preste atención, porque Él no despreciará, ya dijo, a un corazón contrito y humillado. En humillación llegar reconociendo nuestro pecado. Una vez que hemos reconocido nuestro pecado, que no hemos puesto a paz con Dios, darle la gloria y la honra y la alabanza a Dios, que Él merece. Que Él merece. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Vive Cristo para siempre. Y en esa honra a Dios, ensalzamiento del nombre de Dios, entonces procedemos, después de estar en paz con Dios y después de haber loado su nombre, procedemos a hacer la oración. Y tenemos que examinar nuestra oración, que nuestra oración esté dentro de la justicia de Dios, dentro de la voluntad de Dios, y que nosotros estemos dentro de la justicia para recibir eso que estamos pidiendo. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios, a fin de que nuestra oración sea hecha con inteligencia delante de Dios. Porque Él dice orar y orar con inteligencia, con el entendimiento. Entendiendo qué estamos pidiendo y si estamos dentro del rango de la justicia de lo que estamos pidiendo. También el Señor Jesucristo, gloria a Dios, dijo a sus discípulos, óigase bien, a sus discípulos, tenemos que entender algo de la oración del Padre Nuestro. Esta oración Él se las enseña, de esta manera Él se las enseña a sus discípulos. Entendiendo que los discípulos, por ser discípulos de Él, ellos ya habían alcanzado cierto grado de santidad, ya tenían cierta aprobación de parte de Dios. Es la razón por la que Él comienza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, Padre nuestro, pero el pecador o el hombre que anda en pecado tiene que ponerse primero a paz con Dios para tener el privilegio de poderle decir Padre. ¿Por qué? Porque el pecado establece una separación entre Dios y el hombre. Es la razón por la que yo aquí digo que primero hay que ponerse en paz con Dios antes de comenzar a ensalzarlo. Gloria a Dios, de Cristo para siempre. Porque esta oración del Padre Nuestro Él se la deja a los discípulos, gente que está caminando con Él, que ya tiene una aprobación de parte de Dios. Pero para hacer una oración en general, gente que todavía está comenzando o gente que a pesar de que ya conoce a Dios, todavía está en el pecado, lo primero que hay que hacer, lo primordial es ponerse a paz con Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Así que el Señor Jesucristo en cierta ocasión le decía a sus discípulos en el libro de San Mateos, gloria a Dios, San Mateos capítulo 6, versículos 5 y 6, dice lo siguiente, gloria a Dios. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Luego dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, de este texto que acabamos de leer, de esta porción de la palabra que acabamos de leer, podemos sacar varias pautas. Primero, la oración no debe ser para exponerla al público para que los demás nos vean. No. No debe ser ese nuestro hábito de orar en público para que los demás nos vean. Hay ciertos escenarios donde nos toca orar en público, mas no es el modelo de la oración. ¿Sí? Lo que se busca de la oración es que sea un completo secreto entre Dios y el hombre que ora. ¿Por qué razón?
Primeramente, tenemos que entender que hay enemigos de la oración. Hay enemigos de la oración que están asediando cuando el hombre entra a orar para arrebatar esa oración, para estorbar esa oración y también para confundir al hombre con la información que arroja en su oración. Tenemos que saber que la oración es un instrumento informativo. Tenemos que saber que hay enemigos que están asediando. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es omnipotente ni omnisciente, pero él tiene manera de informarse de qué necesita el hombre, de qué puede hacer para derribar al hombre. Y la oración tiene esa característica informativa porque manifiesta nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos, y todo eso se manifiesta cuando se ora en público, cuando se ora en voz alta. Todo eso se sale a la luz y viene a ser una información conocida para el enemigo que nos asedia, que puede utilizar esa información para establecer sus estrategias para hacernos caer, para derribarnos. Entonces tenemos que entender por qué razón Él manda que se haga en lo secreto. ¿Para qué? Para que sea un secreto entre Dios y el que ora, a fin de no dar lugar al diablo. Dice la palabra que no demos lugar al diablo, que no ignoremos sus maquinaciones, porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo está alrededor del que ora buscando a ver qué, o el que busca a Dios buscando a ver qué información obtiene para establecer tu estrategia para hacerlo caer. Y la oración puede ser una fuente de mucha información para él si se hace como no conviene. Entonces tenemos que saber que a menos que estemos en un escenario que nos obligue a orar en público y a orar en voz alta, lo mejor que podemos hacer es reservar la oración dentro de nosotros. Ahora también el orar en silencio tiene otro propósito. O sea, el orar en el secreto tiene otro propósito. Dios dice que Él anda buscando a adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Cuando se ora en silencio, como la oración que hizo Ana ante Dios, que derramó su alma, que derramó su corazón, dice, pero ella no se escuchó, Elí no pudo escuchar ni una palabra de Ana, de tal manera que Elí la tuvo por mujer ebria. Pero Ana le dijo, no Señor, yo derramé mi corazón. Pero Ana no estaba hablando con voz audible, sino que estaba hablando en su interior. Así que era una oración que salía del interior, de lo profundo, del corazón, del espíritu, que es la oración que Dios está presto a recibir, a escuchar. Entonces, una de las razones por la cual hay que orar en el secreto y en silencio es darle la oportunidad de que la voz que sea oída sea la voz del Espíritu. Gloria a Dios, porque nuestra voz tiende a hacer ruido para Dios. ¿Cómo? Tiende a hacer ruido y más bien es motivo de información para el diablo. Pero cuando oramos en silencio, que le damos esa oportunidad de que lo interior sea lo que se manifieste, sea lo que interceda, dice que el espíritu, que nosotros no sabemos, pero que nuestro espíritu intercede con quejido indecible delante de Dios por nosotros. Entonces, una también de las razones por las cuales hay que orar en el secreto y orar en silencio es que sea la voz de nuestro espíritu la que se escuche, de nuestro interior. Vive Cristo para siempre, porque como está escrito, lo espiritual se ha de ajustar a lo espiritual. Y nuestra voz es una voz que se mueve en este plano físico, material. Gloria a Dios, que tiende a hacer ruido, pero Dios va a escuchar la voz del Espíritu. Los quejidos indecibles con que nuestro Espíritu intercede delante de Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que la mejor oración es la que se hace en el secreto y se hace en silencio, en una comunicación espiritual, permitiendo el establecer esa comunicación espiritual con Dios, creando ese ambiente espiritual, porque cuando el cuerpo acalla, lo que emerge es el espíritu, permitiendo al espíritu que en ese momento de orar sea Él quien interceda. Para eso se hace en secreto, en silencio.
en silencio del cuerpo físico, esperando que lo interior sea lo que se manifieste. Es la razón por la que Ana tiene esta efectividad en su oración. Aunque Elí no la vio orando, no la escuchó orando, ella derramó su corazón delante de Dios. Y Dios recibió ciertamente su oración. Ese mismo día, en la noche, le respondió a Ana su oración. Vive Cristo para siempre. Entonces, dice también en Proverbios, gloria a Dios, en cuanto al orar en público. Por lo general en las congregaciones se nos enseña a orar en público. ¿Por qué? Porque estamos en medio de mucha gente y si estamos dirigiendo tenemos que guiar al pueblo a la oración y nos toca, gloria a Dios, por obligación, orar en voz alta. Pero como les digo, no es la mejor manera de orar. Gloria a Dios. No es para que nos vean, no es para que nos escuchen los otros entes espirituales que están allí en nuestro entorno. No podemos ignorar la maquinación del diablo, porque sabemos que es información que el diablo toma y nos puede ser motivo de estrategias después de él para hacernos caer. También otra razón por la que el Señor en Proverbios dice, vamos a leer Proverbios, gloria a Dios. Proverbios 27:14 dice lo siguiente. Aleluya. Proverbios 27:14. En este versículo se nos habla de que no debemos orar por nadie, así sea amigo, de madrugada en voz alta. Vamos a leer más bien el versículo. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Gloria a Dios. Proverbios 27. Gloria a Dios. Dice lo siguiente. El que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición le será contada. Oiga bien lo que dice Proverbio 27:14. Que el que bendice a su amigo en alta voz madrugando de mañana, por maldición le será contada. Óigase bien. Sí que en ocasiones queremos orar por el prójimo, por el hermano, pero tenemos que saber que si hacemos esta oración en alta voz, que otro escuche, esa oración en vez de tornarse en una bendición para el hermano, para el prójimo, termina convirtiéndose en una maldición para nosotros. Dice, por maldición le será contada. Así que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de acercarnos a orar. ¿Cómo orar? La oración tiene sus pautas, tiene sus prerequisitos para que sea buena oración delante de Dios. Ignorando estas cosas, en ocasiones vemos que a la gente le gusta levantarse de madrugada a orar, pero hay quienes alzan la voz. ¿Para qué? La oración debe ser un secreto. Y vemos que hay peligro en levantar la voz y orar e interceder por otros. Por maldición les será contada esa intercesión. Entonces tenemos que tener todo esto presente para que esa oración sea motivo de bendición para nosotros y por quienes intercedemos, y no sea motivo de maldición, como dice aquí. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición le será contada. Se le contará. Entonces tenemos que tener todas estas pautas, estas cosas, estos prerequisitos para que nuestra oración no haya estorbo delante de Dios, para que al momento de orar podamos ser escuchados en lo alto, para que esa oración traiga bendición a nuestra vida y no maldición, como está escrito aquí en Proverbios 27:14. Vive Cristo para siempre. Todo esto tenemos que tenerlo presente al momento de orar. Hoy en día se está levantando mucha gente que quiere orar y no sabe cómo orar. Pero esperamos que por medio de este mensaje la gente esté tomando nota
de que la oración tiene sus pautas, tiene sus prerequisitos y que la buena oración debe cumplir con estas pautas. ¿Para qué? Para no hallar estorbo. Que hay enemigos de la oración. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo, no podemos ignorar que hay una guerra espiritual y que el que ora y el que ora a Dios, al Dios único verdadero, tiene esta guerra delante y que no la puede ignorar y que teniendo en cuenta las pautas para hacer una buena oración podemos alcanzar un oportuno socorro, podemos alcanzar, lograr que nuestra oración ascienda hasta el trono de la gloria y recibir respuesta de parte de Dios. Pero si incurrimos en alguna falta ignorando estas pautas, podemos estar orando y perdiendo el tiempo. Si nos acercamos a orar estando en pecado sin habernos puesto en paz con Dios, Dios dice que Dios no escucha al pecador. Si nos saltamos la pauta de ensalzar al Señor, darle la gloria al Santo, no podemos captar su atención. Gloria a Dios. Si comenzamos a pedir cosas que están por fuera de la voluntad de Dios o que nosotros no estamos dentro de la justicia que merece para pedir tal cosa, entonces estamos perdiendo el tiempo también. Vive Cristo para siempre. Todo esto tenemos que tenerlo presente al momento de orar para que nuestra oración se haga más efectiva delante de Dios, para que nuestra oración pueda ascender a lo alto. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la oración, lo ideal de la oración debe ser que sea un secreto.